Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Torreón, Coahuila, México. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde para compartir con ustedes las bendiciones de Dios. En esta tarde, ya que para estas actividades del auditorio, del auditorio municipal, nuestro tema gira alrededor de Jesucristo como el león de la tribu de Judá en el día postrero. Como introducción a este tema que hemos de tener, quiero leer en Apocalipsis capítulo 1 y verso 9 al 18, y dice la Escritura así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, las llaves del infierno y de la muerte. Nuestro tema para esta ocasión en esta serie del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá en el día postrero, tomaremos como subtema y como introducción la introducción al glorioso reino milenial del león de la tribu de Judá. La introducción al glorioso reino milenial del león de la tribu de Judá. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios
que quitó el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Juan el Bautista presentó a Jesús de Nazaret en 2 ocasiones como el Cordero de Dios. Y 2 discípulos de Juan, que fueron Andrés y el apóstol San Juan, siguieron a Jesús cuando escucharon que Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios. Así fue que la primera venida de Cristo fue manifestada en este planeta Tierra 2000 años atrás, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo quitó en la cruz del Calvario. Él tomó nuestros pecados y se hizo mortal. Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. ¿Y cómo entonces vendría a ser mortal? Tomando nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, y por cuanto él no tenía pecado, no podía morir. Pero al tomar no solamente los de una persona, sino los de todo ser humano, se hizo mortal. Esa fue la forma para él hacerse mortal y para llevar todos nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él es el sacrificio por el pecado para cada hijo de Dios. Para todo ser humano solamente hay un sacrificio por el pecado que es aceptado delante de Dios. Ese sacrificio es el del Cordero de Dios, Jesucristo, en su primera venida. Y el que no tenga ese sacrificio por el pecado no podrá tomar un corderito literal o un macho cabrío o algún animalito de sacrificio como lo hacía el pueblo hebreo y sacrificarlo delante de Dios y ser aceptado delante de Dios. Eran aceptados esos sacrificios en el Antiguo Testamento porque eran tipo y figura del Cordero de Dios, de Jesucristo, que vendría y tomaría nuestros pecados y moriría por ellos en la cruz del Calvario. Pero cuando vino Jesucristo, ya no se necesitaban esos animalitos, los cuales eran tipo y figura de Jesucristo. Cuando llega lo real, el simbolismo ya llegó a su final. Es como cuando usted coloca su mano frente a una luz que esté frente a una pared, y la persona que está mirando allá la pared puede ver esa sombra allá en la pared, pero no está viendo la mano, sino que está mirando allá a la pared. Y a medida que se acerca el tiempo, se acerca la mano a la pared. Va caminando la persona que tiene su mano así levantada frente a la luz. Va caminando hacia la pared. Y a medida que va caminando, miren ustedes, la sombra se va viendo. ¿Cómo? Se va viendo más clara allá. Se va viendo más clara, pero más pequeña.
Y cuando la mano llega a la pared, la persona que está mirando ya no tiene que estar mirando una sombra, estará viendo la realidad. Y aunque la persona diga, pero la mano, lo que yo estaba viendo era grande, y esto tan pequeño, no puede ser. Sin embargo, eso tan pequeño era lo que formaba o lo que proyectaba una sombra tan grande allá en la pared. Pero cuenten los dedos que tiene la mano y cuenten los dedos que tenía la sombra, y verán que tienen los mismos dedos. Y cuando llegó esa mano al lugar, cuando fue manifestada, la persona que estaba esperando la manifestación de esa sombra que él estaba viendo, estaba esperando ver lo que causaba esa sombra tan grande. Cuando vio la mano, pues no tenía que buscar más la sombra, ni tenía que buscar otra cosa, sino decir, ahora ha llegado lo que era una sombra antes, se ha convertido en una realidad, porque llegó aquello que estaba proyectando aquella sombra. Y ahora Jesucristo, como Cordero de Dios, el cual quitaría el pecado del mundo, encontramos que a medida que la luz de Dios, la revelación divina a través de la Escritura desde el Génesis hasta el libro del profeta Malaquías, alumbró ese original, habló de ese original, se proyectó una sombra, o sea, un tipo y figura, ahí en la pared. Y el pueblo hebreo tenía esa sombra, la sombra de los bienes venideros, tenía la sombra del Cordero de Dios, tenía la sombra de Jesucristo como Cordero de Dios, tenía aquellos corderitos y todos aquellos sacrificios que eran la sombra, el tipo y figura de nuestro amado Señor Jesucristo para quitar el pecado del mundo. Pero cuando llegó aquel que proyectaba aquella sombra, aquellos tipos y figuras, cuando llegó, allí estaba el Cordero de Dios, pero era un hombre el cual había sido representado en aquellos animalitos de sacrificio. Y al llegar, cumplió lo que en tipo y figura hacían aquellos sacrificios de aquellos animalitos. Pero por cuanto no eran perfectos, porque nunca la sombra es perfecta, encontramos que no podían quitar el pecado del ser humano, solamente lo cubrían. Pero cuando llegó el antitipo, porque el tipo y figura eran aquellos animalitos, pero el antitipo era un hombre, Jesucristo. Cuando llegó y murió en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados, el pecado fue quitado. Y aquellos santos del Antiguo Testamento que habían ofrecido esos sacrificios a Dios por el pecado, los cuales tenían sus pecados cubiertos y estaban ellos viviendo en el paraíso, cuando murió Cristo, sus pecados fueron quitados, porque ellos habían creído en el tipo y figura de Jesucristo, del Cordero de Dios. Y cuando vino el Cordero de Dios, Jesucristo, y murió y derramó su sangre, el pecado de todos aquellos fue quitado completamente. Y así fue que Cristo, en su primera venida, ha sido conocido como el Cordero de Dios, llevando a cabo la obra que había sido prometida por medio de aquellos tipos y figuras que el pueblo hebreo tenía, aquellos corderos como el cordero pascual y demás animalitos de sacrificio por el pecado.
y para la reconciliación con Dios, como el sacrificio del macho cabrío. Ahora encontramos que durante 2000 años aproximadamente, Cristo ha estado en el cielo. Cristo murió y el tercer día resucitó victorioso, y luego de estar 40 días aquí en la tierra apareciéndole a sus discípulos, ascendió al cielo. Y allá entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo y ofreció su propia sangre sobre el propiciatorio, sobre el lugar de intercesión en el cielo, en el lugar santísimo. Pues Cristo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, llevó su propia sangre de su propio sacrificio realizado en la cruz del Calvario, y lo ofreció esa sangre por todos nosotros. Y ahí Él ha estado haciendo intercesión por cada hijo e hija de Dios que ha ido apareciendo en este planeta Tierra y ha sido llamado en el tiempo en que ha vivido. Cristo ha estado haciendo intercesión por cada uno de los escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Pues Él es el dueño del libro de la vida del Cordero, y Él es el que redime a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Él hace intercesión como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec por esas personas que tienen sus nombres escritos ahí. Los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero son llamados en la Escritura los escogidos de Dios, también son llamados los primogénitos de Dios, los elegidos de Dios, son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, los cuales han creído en Jesucristo en el tiempo en que han aparecido en la tierra, y al recibir a Cristo como su Salvador, luego han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y así por medio del Espíritu Santo han entrado al cuerpo místico de Jesucristo. Pues no hay otra forma para entrar al cuerpo místico de Jesucristo sino por medio de un Espíritu, por medio del Espíritu Santo, el cual produce el nuevo nacimiento en cada persona, en cada hijo e hija de Dios. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no comprendía esto de un nuevo nacimiento y le pregunta a Cristo: ¿puede acaso el hombre, siendo ya viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Y piensen que si Nicodemo ya tenía su madre bien ancianita, o si había muerto su madre, si había muerto, no tenía posibilidad de nacer de nuevo. Y si estaba ancianita, ¿cómo puede hacerse esto? Pregunta Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo, como tú estableces, como tú enseñas, para poder entrar al reino de Dios? Jesús le dice: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hablándole del nuevo nacimiento que por medio del Espíritu Santo es realizado en cada hijo e hija de Dios. Ahora, en los días de Jesús, encontramos que todavía
no era posible el nuevo nacimiento. Pero Cristo ya le está estableciendo a Nicodemo y a toda persona que para entrar a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, del cuerpo místico de Jesucristo, que es el reino de Dios o reino de los cielos, se requiere que la persona nazca de nuevo. Pues con el nacimiento que ha tenido cada persona a través de su padre y de su madre, ha nacido en una raza caída. Ha nacido en la raza caída de Adán. Por lo tanto, no ha nacido en la iglesia del Señor Jesucristo. No ha nacido en el reino de Dios. Ahora, se requiere un nuevo nacimiento para la persona nacer en el reino de Dios. Y encontramos que de esto fue de lo cual también Juan el Bautista habló cuando dijo a sus discípulos que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, el cual era mayor que él, que Juan, y el cual era primero que Juan, aunque había venido después de Juan. Pero antes de estar en esta tierra, Juan y Jesús era antes que Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es Jesucristo, pues el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora miren de dónde viene la vida: de Jesucristo, del Verbo, el cual se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y fue conocido como Jesús de Nazaret, aunque había nacido en Belén de Judea. El profeta Isaías dijo que era Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el Verbo, la palabra, es el Logos, es el mismo Dios vestido de un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual es un hombre de la sexta dimensión. Y luego, cuando se vistió de un cuerpo de esta dimensión, fue llamado Jesús de Nazaret. Ahora podemos ver que Jesús en la sexta dimensión es un hombre de la sexta dimensión que le apareció en diferentes ocasiones a Abraham. También le había aparecido a Adán y a todos estos profetas de Dios. A Abraham le apareció en una ocasión como Melquisedec, sin padre, sin madre, sin principio ni fin. ¿Y quién es el que no tiene ni padre, ni madre, ni principio, ni fin? Dios. Era Dios en su cuerpo teofánico. Luego le apareció en otra ocasión a Abraham, cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y vino con sus arcángeles Gabriel y Miguel, y se materializaron aquí en la tierra y comieron con Abraham. Y luego le reveló Dios a Abraham que tendría un hijo, el cual vendría por medio de su esposa Sara. Y luego que partieron de la casa de Abraham, de la tienda de Abraham,
fueron caminando rumbo a Sodoma y Gomorra, y Abraham iba con ellos. Y dos de ellos, Gabriel y Miguel, se fueron hacia Sodoma, pero Dios se quedó con Abraham. Y dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham le enseñará a su descendencia, siendo que Abraham será padre de naciones, siendo que Abraham será grande. Y vamos a ver, y le dice Dios a Abraham, o dice Dios de Abraham todas estas cosas. Dice, miren, cuando estaban comiendo, verso 14 en adelante del capítulo 18 del Génesis, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. O sea, ella se había reído, no con su boca, no con sus labios, sino en su alma, en su corazón. Diríamos, en su pensamiento. Pero Dios escudriña los pensamientos del corazón. Él sabe lo que toda persona está pensando. No solamente lo que una persona está pensando, sino lo que todo ser humano está pensando en este mismo momento. Y por esa causa es que no solamente los seres humanos darán cuenta a Dios de sus obras, sino también de sus pensamientos, porque de acuerdo a los pensamientos de cada ser humano es que son hechas sus obras. Y ya lo que la persona piensa delante de Dios es como si lo hubiera realizado. O sea, Dios puede juzgar a una persona sin todavía una persona hacer ni bien ni mal, solamente por el pensamiento de su corazón. Ahora, aquí Sara, en el pensamiento de su corazón, se rió. Y Dios lo vio. Por eso, el pensamiento del corazón y de la mente de cada persona debe ser agradable delante de Dios. Un pensamiento lleno de fe en Dios y su palabra, sin dudar en ningún momento lo que Dios ha prometido en su palabra. Miren, Sara estaba dudando lo que Dios prometió. Lo estaba dudando en su alma, porque es ahí en el alma donde la persona o cree o duda, o es un creyente o es un incrédulo a la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se hace confesión para salvación, para que así se materialice lo que la persona ha creído. Ahora, cuando Dios le dijo a Abraham, aquí vamos a leer verso 18, verso 9 en adelante del capítulo 18, para que ustedes vean que
fue una expresión de incredulidad a la palabra de Dios, de incredulidad allá en el alma de ella. Dice, y le dijeron a Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió, aquí en la tienda. O sea, no era una tienda de comestibles, sino una carpa, pues ellos vivían en casas de campañas o carpas, y estaba allí en la carpa o en la casa de campaña llamada la tienda. Y dice, entonces dijo, o sea Dios, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, que estaba detrás de Elohim, pues Elohim, Dios, estaba sentado allí con Abraham, y la tienda o la casa de campaña quedaba a las espaldas de Dios. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, o sea, por dentro, como decimos nosotros, fue allá en su mente y en su corazón, fue el pensamiento de su corazón. Se rió entre sí. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleites, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, de cierto, he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Cualquiera siente miedo después de haber pensado algo con relación a lo que Dios prometió, y que el pensamiento haya sido un pensamiento de incredulidad a lo que Dios prometió. Y ahora, la promesa del hijo prometido a Abraham por medio de Sara, siendo que Isaac representa a Cristo en su primera venida y en su segunda venida. Ahora, para el tiempo de la primera venida, pudo ser que muchas personas se rieron de que Dios fuera a cumplir la venida del Mesías en aquel tiempo que la cumplió. Y aun cuando fue cumplida, no lo creyeron. Pero miren, por medio de una virgen se cumplió esa promesa, una virgen perteneciente al pueblo hebreo. Israel también es representado en una mujer. Ahora, por medio de una mujer, de una virgen, la Virgen María, vino el cumplimiento de la promesa mesiánica como Cordero de Dios. Y por medio del pueblo hebreo encontramos que fue cumplida la primera venida de Cristo. O sea que vino a través del pueblo hebreo el cumplimiento de la primera venida de Cristo, porque la Virgen era una hebrea. Y por eso Cristo nació en medio del pueblo hebreo, nació en Belén de Judea,
y luego se crió en Nazaret para ser también nazareno. Ahora encontramos que esta era una promesa dada al pueblo hebreo para venir el Mesías en medio del pueblo hebreo en su primera venida y nacer por medio de una virgen, de una mujer hebrea. Ahora podemos ver que su venida no fue creída, fue dudada por Israel, así como también Sara dudó de esa promesa de la venida del hijo prometido que Dios le había dicho a Abraham. Por eso Sara, anterior a ese momento, le había dado a su esclava, a su sierva, Agar, para a través de ella que viniera el hijo prometido que Dios le daría a Abraham. O sea que Sara no llegó a apreciar esa bendición tan grande que Dios le daría a Abraham por medio de ella. Y quiso que fuera cumplida a través de una sierva egipcia. Pero Dios había dicho que sería por medio de Sara. Y Dios no cambiaría esa promesa. Aunque Sara, sin darse cuenta, quiso cambiar la promesa de Dios dada a Abraham. Ahora encontramos que Abraham ahora recibe la confirmación de que el hijo prometido vendrá. Por lo tanto, no era el hijo que había tenido a través de Agar, no era Ismael. Aquí Abraham ya sabe que no será Ismael, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido. O sea que Abraham entonces se puede poner contento porque tendrá otro hijo, un hijo por medio de su amada esposa Sara, aunque su fe estaba un poco débil, pero luego de este susto, de seguro se fortaleció. Algunas veces necesitamos un susto para que nuestra fe se agarre bien. Cuando Dios dijo, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Sara se asustó y se dio cuenta que no había ninguna cosa imposible para Dios. Si hasta pudo ver en lo profundo de su alma lo que estaba pensando. Y ese que pudo ver lo que estaba pensando allá en su alma, no era poderoso para también cumplir su promesa de darle un hijo a Abraham por medio de ella. Claro que sí. De ahí en adelante, de seguro, nunca más Sara dudó en lo que Dios le había prometido a Abraham por medio de ella. Ahora se levantaron los tres varones, tres hombres, pero de otra dimensión, que se materializaron y pudieron comer aquí en esta tierra. Y dice, miren, entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, Dios, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Sara se perdió el resto de la conversación porque dudó lo que Dios le habló a Abraham.
Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según su clamor que ha venido ante mí o hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Luego que Dios dijo acerca de Abraham, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Siendo que Abraham será una nación grande y fuerte, y en él todas las naciones serán benditas. Esto lo escucharon los dos arcángeles. Y luego que Dios le dijo a Abraham acerca del clamor de Sodoma, que ha llegado delante de la presencia de Dios, al trono de Dios, luego se apartaron Gabriel y Miguel y fueron hacia Sodoma y Gomorra, pero todavía Dios estaba con Abraham allí. Y comenzó una conversación de Abraham con Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y luego continuó Abraham bajando el número. De 50 bajó a 40, de 40 a 30, de 30, vamos a ver, de 50, vamos a ver cómo fue. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5, quizá falten 5. ¿Destruirás por aquellos 5 que faltan? ¿Destruirás toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y Abraham siguió bajando. Bajó de 50 a 45, de 45 a 40, y de 40 bajó a 30, y de 30 bajó a 20, y de 20 bajó a 10. Siempre Dios le decía, si yo hallare allí 40, la perdonaré. Si hallare 30, la perdonaré. Si hallare allí 20, la perdonaré. Si hallare allí 10, la perdonaré. Pero Abraham no podía seguir bajando, porque cuando Dios no halló 10 personas justas antes del diluvio, derramó el diluvio sobre la tierra y destruyó a aquella generación.
solamente hubo 8 personas. Y Abraham ya había comenzado a bajar de 10 en 10. Comenzó de 5 en 5 y después de 10 en 10. Así es que no podía decir, si yo hallare allí 5 personas o 4 personas. ¿Por qué? Porque Dios solamente halló antes del diluvio a Noé y su familia, y no perdonó a aquella generación. 8 personas en el tiempo de Noé, y no hubo perdón para aquella generación. Pero miren, solamente con 2 más hubieran alcanzado misericordia. Noé, encontramos que tuvo el arca preparada, porque sabía que el diluvio vendría sobre la tierra. Ahora, Abraham sabía que si no habían 10 personas allí justas, el juicio divino caería sobre Sodoma y Gomorra y ciudades cercanas. La única esperanza para Abraham era que las hijas de Lot estuvieran casadas y tuvieran hijos, pero no se habían casado todavía. Abraham está clamando a Dios y buscando misericordia para estas ciudades, porque allí habitaba Lot, su sobrino, con su familia y su ganado. Y siempre encontramos que toda persona que conoce a Dios y sirve a Dios busca que la misericordia de Dios se extienda hacia su familia, su hogar y hacia sus demás familiares. Eso fue lo que estaba buscando Abraham, la misericordia de Dios para Lot y su familia. En una ocasión, Abraham salió en rescate de Lot y su familia, pues unos reyes habían entrado a Sodoma y Gomorra y se habían llevado cautivos a las mujeres que allí estaban y a muchas personas y a los niños también, y los bienes de esas personas. Y fue arriesgando su vida con sus criados y algunas personas o amigos de él que estaban confederados a Abraham, y fueron y pelearon con aquellos reyes, fueron y libertaron a Lot y su familia y a las demás personas que habían sido llevadas cautivas, y también recuperaron todos los bienes. Y cuando Abraham regresaba, le salió al encuentro Melquisedec, el rey de Salem, rey de paz y rey de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo en cuerpo teofánico, al cual Abraham diezmó. Y al diezmar a Melquisedec, estaba diezmando a Dios, manifestado en su cuerpo teofánico, conocido como Melquisedec. Ahora encontramos que Melquisedec y Elohim es el mismo Dios y es el mismo Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el profeta Isaías estaba correcto cuando dijo en el capítulo 7 y verso 14, porque el mismo Señor os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. San Pablo en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 dijo: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne.
Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 16. Y por eso es que en Apocalipsis nos dice que Jesucristo es el Alfa y Omega, o sea, el primero y el postrero, el principio y el fin. O sea que Él es el primero y el último. Él es el Alfa y el Omega. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, Juan el apóstol nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el día postrero. Así como para el pueblo hebreo, el séptimo día de la semana, el sábado, que es el día postrero de la semana, era el día del Señor, el cual dedicaban a Dios. Ninguna obra podían hacer, ningún trabajo podían hacer, excepto la parte espiritual de ir al templo y servir a Dios. Un día dedicado a Dios, un día santificado para Dios, o sea, un día apartado para Dios. Ese séptimo día es tipo y figura del séptimo milenio. Un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros. El séptimo milenio para Dios es el día postrero, el séptimo día de esa semana en donde Él ha estado llevando a cabo una obra maravillosa, y en donde al llegar al séptimo día, al día postrero, al séptimo día delante de Dios, que es el séptimo milenio para nosotros, la voz de Jesucristo es escuchada como una gran voz de trompeta. Cuando se habla de una gran voz de trompeta, se habla de un mensaje dispensacional para una nueva dispensación. Por eso también encontramos que el apóstol San Pablo, hablando del tiempo para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, nos dice: he aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, o sea, no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Está hablando de lo que ocurrirá en el día postrero, en el séptimo milenio. Pues Cristo dijo en San Juan capítulo 6 y verso 39 al 54, hablando acerca de los creyentes en Él, dijo de la siguiente manera, en el verso 40, para no leer mucho, dice: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo establece la resurrección de todos los creyentes en Él que han muerto sus cuerpos para el día postrero, que es el día del Señor, mencionado aquí en la Escritura.
esa voz como una gran voz de trompeta, siendo la voz de Cristo dándonos su mensaje final, el mensaje de la dispensación final, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Encontramos que con ese mensaje nos dará a conocer todas las cosas que deben suceder en el día postrero, en el séptimo milenio, en el día del Señor. Nos abrirá las escrituras correspondientes al día postrero, y así es como las estaremos entendiendo claramente y estaremos siendo preparados para ser transformados y raptados. Cristo, aquí en el día postrero, hablando con esa gran voz de trompeta y diciendo que Él es el Alfa y el Omega, pues es Jesucristo, así como Él habló por medio de cada ángel mensajero de las edades pasadas y como habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento, en el día postrero estaría hablando por medio de su ángel mensajero, con esa gran voz de trompeta, con ese mensaje del Evangelio del Reino, y así estaría llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en una nueva edad y en una nueva dispensación, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Por eso dice Apocalipsis capítulo 4, Cristo con esa voz de trompeta: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego le muestra a los que suben donde Él está, revelándose, manifestándose. Le muestra las cosas que han de suceder por medio de su ángel mensajero, de Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, del cual dice: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo que Él prometió, dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, las da a conocer por medio de su ángel mensajero. Por medio de su ángel mensajero es que Él revela a su iglesia estas cosas que deben suceder. Pues el Espíritu de Jesucristo, así como estuvo en el Antiguo Testamento en los profetas, los cuales profetizaron acerca de las cosas que sucederían, hablaron acerca de la primera venida del Mesías y de su segunda venida, y luego ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Espíritu de Dios, estuvo en carne humana en la persona de Jesús, en toda su plenitud. Y luego ese mismo Espíritu Santo estuvo en el día de Pentecostés, descendió sobre 120 personas, y luego encontramos que es el que ha realizado el nuevo nacimiento en cada hijo e hija de Dios que ha creído en Jesucristo. Y luego encontramos al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estuvo en Cristo, en los ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, manifestado en la porción correspondiente a cada edad, llamando y juntando a sus escogidos de cada edad, en la edad que les corresponde, subiendo de una edad a otra a través de cada ángel mensajero que ha estado apareciendo en la edad en que Dios lo ha enviado. Cuando ha pasado de un mensajero a otro, ha subido de una edad a otra.
Y luego que terminan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, donde Cristo ha estado manifestado en cada ángel mensajero, luego sube más arriba, a la edad de la piedra angular, donde Él coloca su ángel mensajero y ahí le habla a su iglesia con esa gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino. Y le da a conocer todas las cosas que deben suceder en el día postrero, en el día del Señor, en el 7º milenio. Le da a conocer a su iglesia que sube donde Él está en el día postrero, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino y edad de la piedra angular. No hay otra forma para conocer esas cosas que deben suceder y ver el cumplimiento de ellas a medida que son cumplidas, excepto por medio del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que es el mensaje que Jesucristo le da a su iglesia a través de su ángel mensajero. Es por medio de ese mensaje, el mensaje del evangelio del reino, representado en esa gran voz de trompeta o trompeta final, que Cristo le da a conocer, le revela a su iglesia todas las cosas que deben suceder en el día postrero, y le da a conocer a su iglesia el cambio de Jesucristo de Cordero de Dios al león de la tribu de Judá, a Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y así como hubo un lapso de tiempo de 33 años en el tiempo en que apareció el Cordero de Dios, naciendo en Belén de Judea y luego pasando a Egipto para ser protegido de la persecución del rey Herodes, que lo buscaba para matarlo, y buscándolo, como no lo encontraba y como no sabía quién era, mató a todos los niños de 2 años hacia abajo allá en Belén de Judea, como había hecho el faraón de Egipto cuando buscó al libertador de Israel que había nacido, y como no sabía quién era, ordenó la muerte de todos los niños de 2 años hacia abajo allá en Egipto. Y ahora Herodes, buscando al libertador, a Cristo, mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Pero el arcángel Gabriel, enviado para la protección de ese niño, ordenó a José que se fuera a Egipto con el niño y con su madre, con María, porque buscaban al niño para matarlo. Luego que murió el rey Herodes y todos los que buscaban al niño para matarlo, el arcángel Gabriel le apareció a José en sueño nuevamente y le dijo: José, hijo de David, porque José era descendiente directo del rey David, y también la Virgen María. O sea que ellos eran príncipes de la casa de David. Una princesa y un príncipe de la casa de David fueron los bienaventurados, en donde apareció Jesús de Nazaret, el hijo de David, el rey de Israel, el hijo o descendiente o simiente de David, para tomar el trono de David, para sentarse en el trono de David. Pues el arcángel Gabriel le dice a la Virgen María en el capítulo 1 y verso 32,
Verso 31 y 32 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos la promesa de que Cristo, como hijo de David, se sentará en el trono de David, el cual Dios le dará y reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad sobre la casa de Israel, sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. En su primera venida encontramos que vino como Cordero de Dios, porque Él no tomaría el trono de David y no tomaría el reino de Israel y los reinos de este mundo sin primero llevar a cabo la obra de redención. Pues si tomaba el reino de Israel y los reinos de este mundo, como se los ofreció el diablo, sería un reino pecador, en donde el diablo sería el Dios de ese reino, y en donde la adoración sería hacia el diablo, y en donde la única religión que se tendría sería la religión al diablo. Pues eso fue lo que le dio a conocer el diablo a Jesús cuando le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todos estos reinos, le dijo él que eran de él, del diablo, y dijo que a quien él quería, él los daba, y le dijo que si postrado lo adoraba, él se los daría a él, a Jesús. Ahora miren, comenzaría la adoración al diablo por el mismo Señor Jesucristo, adorando al diablo y siendo el instrumento del diablo, el trono del diablo, para gobernar sobre Israel y sobre todas las demás naciones. Pero Cristo rechazó esa oferta del diablo. Cristo pagaría el precio de la redención y tomaría un reino que será un reino de paz, de justicia y sin pecado, en donde el diablo no tendrá ni parte ni suerte. Para el comienzo del glorioso reino milenial encontramos que al final de la gran tribulación el diablo será atado, no tendrá parte ni suerte en ese glorioso reino, y juntamente con el diablo estarán atados todos esos ángeles caídos y esos demonios que han servido al diablo. Porque en el reino de Cristo el diablo no tiene parte ni suerte. Cristo dijo que no tenía parte en él. Así es que con Cristo el diablo no tiene parte. Así es que podemos ver lo glorioso que será el glorioso reino milenial de Cristo. Por eso habrá paz en este planeta Tierra, pues el diablo estará atado por 1000 años, luego será suelto y ya comienza a formar problemas. Engaña a las naciones y a los que han de resucitar en ese tiempo para ser juzgados, los engaña también, pues habían sido engañados por él antes cuando vivieron en la tierra y luego son engañados nuevamente. Y levanta una revuelta para dar un golpe de estado sobre Jerusalén, rodea la santa ciudad para darle un golpe de estado al rey de Israel, que está en el trono de David sentado, y el cual es rey sobre toda la tierra,
Y el diablo, miren, no se da por vencido. Quiere dar su último aleteo, como decimos nosotros. Como cuando le tuercen el pescuezo a una gallina. No se dan por vencidas y ya no hay oportunidad de vida porque ya tienen el pescuezo partido, o si le colocan el cuchillo ya tampoco hay oportunidad, pero dan los últimos aleteos de vida, y eso es lo que el diablo estará haciendo cuando sea suelto por un corto tiempo. Pero del cielo descenderá fuego y azufre y destruirá ese ejército grande que el diablo levantará en contra de Cristo. Y el diablo será echado al lago de fuego. Y también encontramos que en ese lago de fuego ya estará el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, el falso profeta. Ya están ahí, pasarán en ese lugar el reino milenial. Mientras Cristo está llevando a cabo el glorioso reino milenial, el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, ¿dónde estará? En el lago de fuego, esperando que llegue el diablo allí, el cual le va a hacer compañía, y buena compañía que va a recibir, para allí ser destruidos completamente. Porque en el lago de fuego, que es la muerte segunda, es destruido el cuerpo, es destruido el espíritu y es destruida también el alma de toda persona que sea echada allí. Ahora, ¿cuánto tiempo durará la persona que sea echada allí? Depende de la sentencia que reciba. Podemos ver que la sentencia del hombre de pecado del diablo, o del hombre de pecado de la bestia, del anticristo, es de más de 1000 años, pues es echado al final de la gran tribulación, y luego al finalizar el milenio todavía está allí. Y no se sabe cuánto tiempo más le toque estar allí, hasta que por último sea destruido el cuerpo, el espíritu y el alma también. Y el diablo, no sabemos cuánto tiempo estará allí en el lago de fuego. Quizás sea el más tiempo que le toque estar allí, pero al final desaparecerá. Y después el lago de fuego también desaparecerá, porque ya no tiene razón de ser, pues es creado para el diablo y sus ángeles, y todos los que sigan al diablo y sean instrumentos del diablo en el tiempo que les toque vivir. Y todos los que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, o en la otra sección del libro de la vida, dice que serán echados al lago de fuego. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 14 al 15 dice: y la muerte y el Hades, o sea la muerte y el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito, el que no se halló escrito o inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y la muerte y el infierno y todo lo que esté
en el infierno, será lanzado al lago de fuego, porque no puede en la eternidad haber un grupo de seres humanos sufriendo eternamente y otro grupo gozando eternamente. Para una persona gozar eternamente en el reino de Dios, tiene que tener vida eterna. Y para una persona poder estar en un infierno eterno, en un lago de fuego eternamente, tiene que tener vida eterna para vivirla allá en el infierno. Pero la única vida eterna es Cristo, y el que la recibe vivirá eternamente con Dios. Así es que no habrá vida eterna para los que estarán en el lago de fuego. Tendrían que nacer de nuevo, haber recibido a Cristo, nacer de nuevo y así tener vida eterna, y eso es imposible. Si obtienen vida eterna mientras están en la tierra, no irán al lago de fuego, sino a la eternidad con Cristo. Ahora, en la introducción al glorioso reino milenial, así como para la introducción de la dispensación de la gracia, hubo un tiempo de entrelace, porque las edades se entrelazan unas con otras, las dispensaciones se entrelazan unas con otras, y los reinos también se entrelazan unos con otros. Encontramos que para el entrelace de la dispensación de la gracia, o para el comienzo de la dispensación de la gracia, encontramos que hubo un entrelace de la dispensación de la gracia con la dispensación del reino. Y en ese entrelace encontramos que está finalizando una dispensación. Se está desvaneciendo. Ha llegado a su final. Pero está naciendo una nueva dispensación. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret, allí estaba naciendo una nueva dispensación y se estaba entrelazando con la dispensación de la ley. Y aun cuando nació Cristo en Belén de Judea, y aun cuando el arcángel Gabriel vino donde María y le dio esa buena noticia, ahí estaba llevándose a cabo una introducción para una nueva dispensación. Y encontramos que ese lapso de tiempo de introducción a la dispensación de la gracia duró unos 33 años, que fue el tiempo desde que el arcángel Gabriel vino a darle la buena noticia a la Virgen María, y desde ahí hasta que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, luego de tener el ministerio de 3 años y medio, en la primera parte de la semana 70 de la profecía de Daniel, y al final de esa semana, o sea, al final de la primera parte de la semana 70, morir como Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo, luego resucitar y ascender al cielo. Y luego de eso, 10 días después, descendió el Espíritu Santo
sobre 120 personas, y allí se abrió completamente la dispensación de la gracia. Pero tuvo unos 33 años, o 33, de 33 a 34 años, si contamos el tiempo de la visita del arcángel Gabriel, más los 50 días después de la resurrección de Cristo. Si contamos todo ese tiempo, encontramos que fueron casi 34 años de introducción, de entrelace de una dispensación que iba a comenzar con la antigua dispensación que estaba finalizando. Un tiempo de entrelace entre una dispensación y otra dispensación. Un tiempo de entrelace en donde los símbolos iban siendo más y más pequeños, en donde los símbolos iban acercándose más y más al verdadero Cordero de Dios. Juan, cuando lo presentó a Cristo, encontramos que lo presentó directamente como el Cordero de Dios. O sea que tomó el Cordero pascual, el Cordero que sacrificaba el pueblo hebreo, y lo trajo directamente a Cristo y presentó a Cristo como ese Cordero, pero en el cumplimiento de lo que aquel Cordero representaba. Hubo más luz en los días de Juan el Bautista, y tuvo el privilegio de presentar directamente a Cristo delante del pueblo. Juan fue un profeta grande y poderoso, aunque dice la Escritura que ninguna señal hizo, pero sin embargo fue la señal de que el Mesías ya estaba en la tierra. Y Juan decía: entre vosotros está uno que ustedes no conocen. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pero Juan tampoco lo conocía. Pero dijo: el que me mandó a bautizar, me dijo: sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, ese es él. Y Juan dijo: y yo le vi. Lo vio cuando lo bautizó. Vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Y miren, Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. Si no lo bautizaba, perdía el privilegio de ver al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él. O sea, Juan estaba impidiendo que se cumpliera lo que Dios le había prometido, de que vería al Espíritu Santo descendiendo sobre el Mesías. Pero Cristo le dijo: nos conviene cumplir toda justicia. Para que se cumpla toda promesa, se requiere hacer como corresponde para ese tiempo. Juan no vería esa señal a menos que no bautizara a Jesús de Nazaret. Y entonces vio el cielo abierto y al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Allí se estaba entrelazando una nueva dispensación. Ahora miren todas las etapas que tuvo ese tiempo de introducción. Pero ya el día de Pentecostés entró por completo, entró de lleno la nueva dispensación, y hasta ahí llegó la antigua dispensación. Ahí se deshizo la dispensación de la ley, y de ahí en adelante los que querían continuar con algunas cosas de la dispensación de la ley, querían seguir guardando el sábado, querían seguir siendo circuncidados y querían seguir guardando luna nueva y los días
días, meses y todas estas cosas, encontramos que San Pablo dijo que no se podía hacer eso. ¿Por qué? Porque ya habían comenzado de lleno una nueva dispensación. Y esas otras cosas eran tipo y figura de las cosas nuevas de la nueva dispensación. Eran más bien el simbolismo de las cosas celestiales que serían manifestadas en la nueva dispensación. No tenían más que sacrificar animalitos, porque ya en la nueva dispensación el Cordero de Dios Jesucristo había sido sacrificado por el pecado de todos los seres humanos. Ahora encontramos que así como hubo un entrelace, una introducción para la nueva dispensación de la gracia, la cual se entrelazó con la dispensación de la ley, para el día postrero, un entrelace, una introducción es realizada. Por eso es que el precursor de la segunda venida de Cristo nos dice en el libro de los sellos, en la página, vamos a ver qué página es donde él nos habla. Página 464 y 465 nos dice: al final de este séptimo sello, si es al final, entonces muchas cosas tienen que haber sucedido antes del final. Muchas cosas tienen que haber sucedido en el comienzo y desde el comienzo del séptimo sello. Pero al final del séptimo sello, miren las cosas que se estarán cumpliendo. Al final de este séptimo sello es el fin de la iglesia, es el fin del séptimo sello. Para que lo entiendan, el comienzo, vamos a decir, del séptimo sello, 2000 años atrás, el séptimo sello fue la venida de Cristo. La primera venida de Cristo allá, como el séptimo sello, como Cordero de Dios, tuvo un principio. Tuvo una etapa en donde el arcángel vino a María, y el arcángel Gabriel le dio la buena noticia y le dijo la forma en que ella tendría ese hijo. Y luego, así se cumplió. Luego nació en Belén de Judea. Allí comenzó ese séptimo sello, comparando, o sea, para que ustedes tengan un cuadro claro, ya que el séptimo sello es la segunda venida de Cristo, vamos a compararlo con la primera venida de Cristo. Cristo es el séptimo sello, ahora Cristo allá, el séptimo sello, en su primera venida, cuando nació. O sea, vamos a decir, cuando fue creada en el vientre de María una célula de vida, de sangre, allí comenzó el séptimo sello en el vientre de una virgen. Multiplicándose célula sobre célula, y por 9 meses estuvo en el vientre de María hasta que creció la cantidad que tenía que crecer. Y cuando se le cumplió el tiempo del nacimiento, aunque María estaba en Nazaret con José, tuvieron que ir a Belén de Judea. No porque querían ir a Belén de Judea, sino por el edicto del rey, de Herodes. Encontramos que cuando se tiene que cumplir una profecía,
Si la persona o las personas en las cuales se tiene que cumplir tienen que estar en un lugar y en ese momento se encuentran en otro lugar, algo sucede para que tengan que viajar al lugar donde se tiene que cumplir esa promesa. Eso sucedió en ese tiempo. Tuvieron que ir obligatoriamente a Belén de Judea, porque ese era el lugar de ellos. Ellos eran de la familia de David, descendientes de David, y David era de Belén de Judea. Probablemente habían nacido también en Belén de Judea y tenían que ir al lugar de donde ellos descendían. Y llegando allí, se cumplió el tiempo, el día del nacimiento del niño que estaba en el vientre de María. Y allí en el nacimiento de Jesús comenzó a materializarse en forma visible la introducción a la dispensación de la gracia. Continúa pasando el tiempo, los días, los meses y los años, y a los 29 años y medio comenzó Jesús su ministerio. Pero ya, miren ustedes, todo ese tiempo estaba el Mesías sobre la tierra, estaba el velo de carne, el hombre, donde se cumplirían todas las promesas mesiánicas de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios. Los que querían verlo en su ministerio tuvieron que esperar casi 30 años. Y luego, la mayoría no lo pudo comprender, no lo pudo recibir. Tuvo su ministerio de 3 años y medio, terminó su ministerio y al final de su ministerio fue que llegó a su final, plenamente la dispensación de la ley, y comenzó la dispensación de la gracia con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero luego de ese sacrificio, entonces fue aceptado por Dios cuando Cristo subió, ascendió al cielo y allí se presentó con su propia sangre. Allí como sumo sacerdote entró, pues nadie más podía entrar a ese lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y con la sangre del sacrificio. Y allá arriba no se podía llevar sangre de un animalito terrenal, era la sangre del Cordero de Dios. Ahora miren cómo hubo un entrelace, una introducción de 33 años a 34 años, en donde la primera venida del Mesías estaba en la tierra cumplida. Por 33 años y algo, pero no se daban cuenta que el séptimo sello estaba allí en la tierra. Pues el séptimo sello es el Señor Jesucristo. Estaba allí cumpliendo cada parte de la introducción a la dispensación de la gracia. Y cumplió todo y llegó al tope con su muerte en la cruz del Calvario y con su resurrección y ascensión al cielo. Así fue la introducción a la dispensación de la gracia, la introducción al reino de los cielos. Un tiempo que hubo mucha confusión y un tiempo en que la gente no sabían a qué
a tenerse. Unos hablaban bien de Jesús y otros hablaban muy mal. Sin embargo, ese era el hombre donde estaba el Espíritu de Dios. Ese era el séptimo sello en medio de ellos. Pero cuando el séptimo sello llegó a su final, al final del séptimo sello manifestado aquí en la tierra en carne humana, se llevó a cabo la redención en la cruz del Calvario e introdujo una nueva dispensación y un nuevo pacto para los seres humanos. Un pacto establecido en la sangre de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, el séptimo sello es Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en el día postrero. Y al final del séptimo sello, estas cosas que fueron dichas estarán realizadas. Se habrá hecho la introducción al milenio, se habrá hecho la introducción a una nueva dispensación y el final de la dispensación de la gracia también se habrá llevado a cabo. Ahora miren algo más aquí. Dice, vamos a ver aquí, hablando del séptimo sello, el domingo pasado, vamos a leer la página 472 y ya vamos a finalizar. El tiempo es lo que nos falta, pero continuaremos en la noche. Dice, noten bien el mensaje del tiempo del fin. Este sello, el mensaje del tiempo del fin, o sea, del día postrero. Este sello. ¿Cuál será el mensaje del día postrero, del tiempo del fin? El mensaje del séptimo sello. El mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Él nos ha revelado 6 sellos, pero no dice nada del séptimo, el sello del tiempo del fin. Cuando comience, será algo completamente secreto. Según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis capítulo 10, verso del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo. ¿Será de una manera tan humilde? Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista. Viene como el nacimiento de nuestro Señor, allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano. Aquí estamos, oh hermanos. Aquí estamos, oh hermano, dice nuestro hermano Branham, precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora,
Miren aquí, en la página 469 del libro de los sellos, dice así: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando de la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Quién fue el que lo levantó en esa constelación de 7 ángeles? Este ángel, que era muy diferente a los demás. Este fue el que lo raptó y se lo llevó juntamente con los demás ángeles, y fue retratado en el cielo juntamente con los demás ángeles. Cuando fue tomada la fotografía de los ángeles de Dios a una altura de 41 kilómetros de alto, que son unas 26 a 30 millas de altura. Allí estaban 7 ángeles y en adición otro ángel muy diferente a los demás ángeles. Ahora, miren lo que sigue diciendo acerca de ese ángel que era muy diferente a los demás. Los demás ángeles, los otros 7 ángeles, eran los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil. Y esos 7 ángeles de las 7 edades habían sido manifestados en carne humana aquí en la tierra. Son ángeles mensajeros, espíritus teofánicos, enviados de Dios como mensajeros a la iglesia gentil. Espíritus teofánicos manifestados en carne humana. Son los 7 ojos o 7 espíritus de Dios que están delante de la presencia de Dios. Ahora, este otro ángel, ¿quién será? Ya que los otros 7 ángeles son los 7 ángeles de las 7 edades. Vamos a ver. Ahora, aquí está. Era el que tenía el 7º sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este 7º. El ángel con el sello, con el 7º sello, estaba allí para hacer ese sello manifestado aquí en la tierra. Ese ángel que allí estaba, así como los otros ángeles, los otros mensajeros, los otros espíritus teofánicos, tuvieron que ser manifestados en carne humana y vinieron a ser los mensajeros de las 7 edades. Ese ángel que tiene el 7º sello tiene que ser manifestado en carne humana aquí en la tierra. Para el 7º sello estar manifestado aquí en la tierra y así ser abierto en cuanto a su cumplimiento el 7º sello aquí en la tierra. Y dijo el precursor de la segunda venida de Cristo: cuando el 7º sello comience, será un misterio por completo. Cuando comience, pero cuando termine, se habrá llevado a cabo la introducción al milenio, habrá finalizado la dispensación de la gracia, la edad de la gracia o dispensación de la gracia, y habrá llegado a su fin
los sistemas mundiales, el mundo, o sea, el cosmos, ha llegado a su final. ¿Por qué? Porque ha sido introducido el glorioso reino milenial de Cristo y todo lo demás tiene que terminar, porque ha llegado todo a su final y el reino de Dios tiene que comenzar. Pues la introducción al reino de Dios para ser establecido en la tierra se habrá llevado a cabo al final del séptimo sello, al final de la manifestación de este ángel, que es el que tiene el séptimo sello, el cual es enviado a la iglesia del Señor Jesucristo, como fueron enviados los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Por eso dice que será el séptimo sello como el nacimiento de Jesús. Nació, estuvo aquí en la tierra 33 años y no lo conocieron. No vieron el principio, el comienzo, ni tampoco entendieron su final. El séptimo sello es la manifestación de Cristo en el día postrero, en una nueva edad y una nueva dispensación, en donde es realizada la introducción de una nueva dispensación y la introducción del glorioso reino milenial y la introducción a una edad eterna para la iglesia del Señor Jesucristo. Todo eso lo hace el séptimo sello aquí en la tierra, por lo cual el cielo estará en silencio para que nadie imite lo que el séptimo sello tiene que hacer. Y vendrán a conocer lo que es el séptimo sello el resto de la gente cuando ya haya llegado a su final el séptimo sello. Pero los escogidos, que serán transformados y raptados, conocerán ese misterio del séptimo sello. Conocerán el séptimo sello en su manifestación. Y estarán viendo la obra del séptimo sello y estarán trabajando en la obra del séptimo sello en el día postrero, en la introducción al glorioso reino milenial del león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Es la introducción al glorioso reino milenial. Es la introducción a la dispensación del reino. Y es la introducción a Cristo como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, Hijo del hombre e Hijo de David, para sentarse en el trono de David y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. La introducción al glorioso reino milenial del león de la tribu de Judá. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes en esta tarde para, en esta serie de mensajes titulada El Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá en el día postrero, tener una base para las conferencias de esta tarde a las 6 de la tarde y de mañana en la mañana, luego en la tarde y luego en la noche. O sea que tendremos unos 5
5 conferencias tendremos, contando la de hoy, en donde estaremos tratando el tema del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá en el día postrero. El Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá en el día postrero. Ese es el tema para esta serie de conferencias, y como subtema hemos tenido en esta tarde la introducción al glorioso reino milenial del león de la tribu de Judá. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y que materialice en cada uno de ustedes toda bendición de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y pronto todos seamos transformados. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta tarde y luego pasar al auditorio municipal a las 6 de la tarde. Ya estamos cerca de las 6 de la tarde. Son como las 4:30, por ahí, 4:10. Así es que tenemos tiempo todavía para llegar allá, para continuar viendo este misterio de Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y pasen todos una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Gracias a Dios. Gracias a Dios por todos estos misterios que Él tenía reservados para este tiempo. Este es el tiempo de la revelación de ese gran misterio del séptimo sello. Y Dios también tenía un pueblo especial para poder recibir este misterio y poderlo ver. El Señor había dicho que era un pueblo que entendería estas cosas. Gracias a Dios por el hermano William, que Dios los siga bendiciendo, y esperamos que esta tarde también tengamos una bendición muy grande en esa actividad pública. Dios le dará el mensaje ya para el público, para que las personas que estén allí puedan también entender y recibir este misterio del séptimo sello. Bueno, vamos a dejar inmediatamente con nosotros quien el Magdaleno, para que él siga adelante y que Dios nos prepare para la bendición de esta noche. Muchas gracias.